Seguimos en La Grieta y como lo habíamos anunciado, en este momento tenemos el placer y el honor de compartir este programa con Juan José Gómez Centurión. Bienvenido, Juan José, a La Grieta. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, Alejandro, un placer y gracias por la invitación. Un gusto. Por favor. Antes de arrancar con vos, Juan José, yo te voy a hacer una pregunta en dos o tres. Primero que nada, te he observado hablar en los programas de televisión y me da la sensación, y estoy seguro, que sos una persona que se conoce mucho a sí mismo, que esto no se ve en todas las personas. Y justamente por eso mi pregunta sería, ya que creo que sos vos el más indicado para comentarnos, incluso en primera persona, quién es Gómez Centurión, que nos definas en primera persona cómo vos te conoces a vos mismo. Bueno, qué pregunta, qué forma de romper el hielo. Bueno, si uno a los 64 años no se conoce es porque algo mal hizo en la vida. Yo soy Juan José, casado con Andrea desde hace 40 años, padre de 5 hijos, nieto de 6 vástagos de mis hijos. He hecho muchas cosas en mi vida, fui soldado durante 22 años, oficial del ejército, tengo el honor de ser veterano de la Guerra de Malvinas, fui paracaidista, comando, me formé como militar, después tengo 15 años en actividades del mundo empresarial, 6 años como funcionario público, y en el año 2019, cansado del fracaso de la Argentina, decidí lanzarme a la política como candidato a presidente y bueno, aquí estoy trabajando en el armado de mi partido. Exactamente. Eso básicamente, Juan José. Muy bien, justamente en 2019 te lanzaste, ¿no?, como candidato a presidente. ¿Esto se va a volver a repetir a futuro, Juan José? Sí, claro, 2023 estamos terminando a nivel nacional de armar el partido, con mucho esfuerzo, porque armar un partido político en la Argentina es muy complejo. Todo el sistema de la justicia electoral está armado para ser funcionales al sistema político, digamos, ¿no? Pero en 2023 nos va a tener de nuevo dando pelea por los mismos valores, que son nuestros valores, que son los valores de toda nuestra gente, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Tu partido es NOS? NOS. Bien. Juan José, una pregunta antes de ir también con los chicos. ¿Qué te llevó a decirnos que sí a nosotros, que no nos conocías? Supongo que te comento, nosotros somos un canal de televisión digital. Acá cada uno tiene la libre opinión. Y creo que sos una persona que valorás el esfuerzo que cada uno hace desde su lugar. Tratamos de aportar lo mejor que podemos a la gente y para nosotros llevarle tu palabra a la gente que nos escucha. Este es un programa muy nuevo. También es un placer porque sos una persona muy interesante para conocer. Y no te lo digo porque estás acá con nosotros, sino que te he escuchado. Me gustaron muchas aclaraciones que hiciste incluso a los medios en cuanto a, no vamos a hablar de Malvinas hoy porque queremos hablar de política, pero estuvo muy bueno que hayas aclarado que cuando las tropas argentinas fueron a Malvinas, no se trató de que querían ir a invadir, a romper todo porque se les ocurrió, sino que se esperaba una respuesta diplomática. Y eso no lo sabe mucha gente y lo has explicado con una claridad que la verdad es que yo no puedo creer que algunos periodistas te volvían a repreguntar sobre lo mismo. ¿Podrías hacerme una síntesis de eso, por favor? Sí, claro. Bueno, Argentina tiene 40 años de desmalvinización. La desmalvinización fue una operación encaramada, por supuesto, por la diplomacia británica, de instalar en la Argentina, en los argentinos, en el corazón y en la cabeza de los argentinos, los argumentos del usurpador. ¿Cuáles son los argumentos del usurpador? Que los argentinos no tenemos nada que hacer en Malvinas, que fue el capricho de un señor que mandaba en la Argentina, y el conflicto de Malvinas son 150 años, ahora ya son 190 años de usurpación, de un territorio que es propio geográficamente, históricamente, por herencia, por pertenencia, por ejercicio del poder político de Argentina en las islas a través de una gobernación y a través de medidas de gobierno,
Y bueno, y esos 40 años de malvinización los instaló la clase política, los medios de comunicación, los sectores de poder, que intentaron hacer olvidar a los argentinos de Malvinas. Y lo único que lograron fue instalar en el corazón de Malvinas, en el corazón de los argentinos, Malvinas. Yo recorro la Argentina y Malvinas está en todas las plazas de los pueblos más humildes de la Argentina. Hay un monumento a Malvinas y hay un monumento a nuestros muertos. Y es tremendo el reconocimiento de la gente. A mí a veces me causa vergüenza, porque los soldados combatimos porque es nuestro deber, digamos, más allá de que es un honor hacerlo, pero es nuestro deber. Y bueno, yo lo que le digo siempre a la gente, nosotros tratamos de cumplir con escasos recursos y con lo poco que teníamos, cumplir nuestro deber hasta las últimas consecuencias. Y ahí está el resultado de nuestros 649 héroes, digamos, ¿no? Por supuesto. Y qué bien también la aclaración de que los héroes de Malvinas son aquellos que murieron y los que quedan, los que están vivos, son combatientes o excombatientes, ¿no es cierto? Qué buena esta aclaración, porque no mucha la gente por ahí enreda todo y se refieren a los sobrevivientes como héroes, pero héroes son los que murieron justamente en este contexto. La gente lo dice con mucho cariño y con mucho afecto. Por supuesto. Con mucho reconocimiento. Yo por eso siempre les aclaro, nosotros somos veteranos, somos soldados, digamos, nos tocó combatir, pero es Dios quien te da la categoría de héroe, señalándote con la muerte, digamos, ¿no? Por supuesto. Que a no todos nos toca, a algunos les toca, a otros no, a otros nos toca otras tareas, digamos, ¿no? Y así es. Vos fuiste subteniente, ¿no? Tu cargo era subteniente. Perfecto. Bueno, vuelvo a repetirte, disculpa la redundancia, un placer que estés con nosotros. Y como todos caballeros que somos, le vamos a dar paso a las damas. Está Mariana Macías, mi hermana, desde Jujuy, y estamos con Lorna, que es quien pudo, Lorna Yemeto, hacer este contacto a través de la gente que trabaja con vos, y por ende estás acá sentado con nosotros. Entonces, voy a darle en este momento la palabra a Lorna, que se presente, te comente quién es y que arranque con la primera pregunta hacia vos. Lorna, ahí está todo tuyo. Yo me llamo Lorna Yemeto, soy periodista y abogada, y dijiste que te ibas a presentar en el 2023 para presidente, y lo que me pregunto para que tengan más chances, porque las ideas que proponéis vos me gustan, y también les encuentro cierta similitud con las de Milei y las de Spert. Y se me ocurre que para tener más chances de ganar, de llegar a la presidencia, sería bueno que los que piensan más o menos igual se unan. Y entonces te quería preguntar si vos desde tu lugar, desde tu partido, desde NOS, evaluás la idea de hacer alianzas electorales para tener chances concretas de llegar a la presidencia. Bueno, Lorna, un gusto. ¿Cómo estás? A ver, lo de las chances electorales es creer que la política es solamente ganar, ¿no? Y la política también es un testimonio de muchas cosas. Hay propuestas políticas que parecen parecidas. Nosotros podemos estar en algunos puntos de la gestión del Estado de acuerdo con otras posturas políticas, pero nuestra postura política es totalmente distinta. Nosotros hablamos de la patria, de la frontera, de la guerra al narcotráfico, de la exportación, del trabajo, de la producción. Nosotros no creemos que por ejemplo, hay que desarmar el Estado. El Estado tiene que estar bien organizado, tiene que ser eficiente y tiene que tener un costo razonable. Pero nosotros no creemos en que se pueden comprar y vender los chicos, no creemos que se pueden comprar y vender órganos. Para nosotros el cuerpo humano es un factor que no está sometido a las leyes del libre comercio, digamos. Y nuestra propuesta tiene como foco, como centro, a Dios, que está en el preámbulo de la Constitución, ¿no? Dios como fuente de toda razón y justicia y como única fuente de razón y justicia, que así fue armado este país, así fue pensado este país. Entonces lo que nosotros decimos es que Argentina tiene que ir a sus valores históricos, originales, que hicieron además de Argentina un país extremadamente exitoso en todos los campos, en el campo económico, en el campo educacional, en el campo social, en el campo médico, en todos los campos Argentina fue exitosa de la mano de estos valores. Entonces nosotros encontramos en otras propuestas políticas que en algunos puntos de la gestión del Estado parecen parecidas, nosotros tenemos valores que están muy encarnados en la historia de la Argentina. Nosotros hay cosas, yo no creo que hay que dolarizar la Argentina.
El problema de la Argentina no es la moneda, el problema de la Argentina es la política, digamos. Con esto te quiero sintetizar. Hay propuestas que parecen parecidas, pero que en el fondo, cuando vas a analizar el fondo de dónde arrancan antropológicamente, de su visión de país, de la sociedad, del Estado, en realidad tenemos propuestas muy distintas, ¿no? Juan José, disculpa, ¿sería el problema la política o los políticos? Bueno, sí, es muy buena la aclaración, Alejandro. Sí, claro. La política... Sin intención de corregirte, ¿no? Ojo. No, es una excelente corrección. Cuando uno dice la política, está hablando de los políticos y está mal, porque en realidad la política es el arte de la gestión del bien común, del bien público, digamos, ¿no? Y por eso nosotros hemos decidido ir a la política, porque la política es la herramienta para generar el bien común, generar la prosperidad, generar la salud, generar la seguridad de un país, generar el modelo de defensa, cuidar las fronteras. La herramienta para hacer eso es la política, tenés mucha razón. El problema de la Argentina son los políticos, por eso hay que ir a reemplazar a los políticos. Bien, muchas gracias. Voy con Mariana. Mariana, ahí lo tenés a José Luis, presentate. A Juan José, perdón, Juan José. Juan José, buenas noches, un gusto, un honor, la verdad. Me gustó mucho escucharte. Decirte que a los 58 años que tengo he pasado al menos 2 momentos donde las fuerzas han actuado y tengo un gran agradecimiento. Primero, cuando fui mucho más chica y el gobierno, digamos, los militares tuvieron que hacerse cargo y más allá de un montón de cosas que a lo mejor no gustan, pero yo, ya que estás acá, y a vos te tomo como un punto como si estuvieran todas las fuerzas y vos representándolos, agradecerles, porque para mí fue muy grato que hayan estado en esa oportunidad y en Malvinas, bueno, de la forma que lo hicieron. Así que Dios siempre está a la cabeza. Me encantó escuchar que hayas dicho que es Dios el que nombra a los héroes. Eso es una verdad totalmente absoluta. Y si tuvieras la bendición de llegar a ser presidente de este país, ¿cuáles serían las primeras reformas que harías? Hay una lista de cosas para hacer en la Argentina, pero hay cuestiones... Entre las 3 primeras, por ejemplo. 3, sí, nómbrame al menos 3. Hay cuestiones que son muy urgentes en la Argentina, muy urgentes. Hay veces que nosotros, los medios de comunicación nos instalan que la única emergencia de la Argentina es la economía. El problema de la Argentina no es la economía. Argentina es un país que produce, Argentina es un país que tiene chances en el mundo de generar un sistema económico, pero absolutamente desarrollado para los argentinos. Ahora, uno de los problemas urgentes de la Argentina es el narcotráfico, es el delito organizado. El delito organizado, que es el padre del delito menor, que es el padre de los chicos infectados con la cocaína y con el paco y con la marihuana, y el cuidado de las fronteras. Esa es la primera tarea urgente que hay que hacer a la Argentina. Perfecto. Por eso nosotros proponemos una lucha frontal sin ningún tipo de vestigio legal contra el narcotráfico y todas sus consecuencias, que es el delito menor, ¿no? El chico que asalta a las 10 de la mañana a la señora que va a hacer las compras para comprar una dosis de paco. Todo eso viene de un cáncer que tiene hoy la Argentina instalado, que destruye las instituciones, que corrompe al Estado, corrompe a la policía, corrompe la justicia, corrompe la política, que se llama narcotráfico. Exacto. Lo segundo que hay que hacer es poner la Argentina en marcha. ¿Qué quiere decir poner la Argentina en marcha? La Argentina está parada. Hace 10 años que viene produciendo cada vez menos. Hay que poner a producir a la Argentina. La producción tiene 2 consecuencias inmediatas. Una es el incremento de las exportaciones, que es dinero, ingresos para la Argentina. Y lo segundo es el empleo, el trabajo en blanco. El trabajo es salario, previsión, jubilaciones, seguro, obra social. Es todo un modelo de contención social el trabajo. Exacto. Para poder incentivar la producción hay que hacer 2 cosas. Hay que revisar un sistema impositivo que es absurdo y caduco. 178 impuestos tiene la Argentina, con lo cual es imposible producir. Y lo otro, modificar aspectos de la ley laboral que hoy son un corset que impide que los empresarios den trabajo, fundamentalmente las pymes. Perfecto.
Excelente, excelente, Nada, excelente. Bendiciones, Juan José. Es lo más este hombre. Juan José, ahora No, te va... son te pinceladas va a- gruesas, ¿no? Pero son pinceladas muy importantes. Una vez que la Argentina, Sí. en 3 años la Argentina se pone en marcha, genera empleo, con los empleos bajan los planes, que es una forma de someter a la esclavitud a la población, son rehenes del Estado a través de planes y de subsidios. A partir de ahí tenés que reestructurar el Estado, tenés que hacer muchísimas otras tareas, pero esas para mí son las tareas fundamentales. Ataque frontal al Excelente. narcotráfico, cuidado de la frontera y poner a producir la Argentina. Todos Me compartimos, encantó. los Muy bien. presentes Sí, compartimos sí. ese pensamiento. Totalmente, sí. En este sí, momento sí, te sí. va a hablar, yo soy Alejandro Macías, él es Don Alejandro. Don Alejandro, acá lo tenés a Juan José. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre Hola Don, ¿cómo estás? Bien, un gusto hablar con vos, la verdad un placer. Me parece que sos un intelectual y la verdad que comunicás muy bien y estoy totalmente de acuerdo con tu última respuesta, ¿no? Te cuento que yo soy, bueno, Don Alejandro es mi nombre artístico, soy abogado, soy liberal y estoy dentro del equipo audiovisual de Javier Mira y Mirito junto con ellos. Así que bueno, la verdad que es un placer hablar con vos. Y yo te le quiero hacer una pregunta sin decir mi opinión personal, pero bueno, esta semana la Argentina ha visto que tenemos el segundo presidente delegado, que se llama Sergio Massa. Entonces me gustaría saber que incluso hasta ha dado gracias por las expectativas. Estas fueron las palabras. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a esto. Bueno, muy buena tu pregunta. Bueno, habrás visto que este segundo presidente delegado viene con todo un apoyo comunicacional, ¿no? De los medios de comunicación pautados por el Estado, ¿no? Eso primero. Segundo, viene con el apoyo de todo un circuito de empresarios que normalmente viven también de los negocios con el Estado o de las importaciones con dólar barato, ¿no? Son empresarios prebendarios. Esos son los dos primeros círculos. Y el tercer círculo, el tercer factor con el cual viene Massa es con un enorme acuerdo. Esto, lo que estás viendo en este momento, que nadie lo dice, lo que estás viendo detrás de bambalinas es un acuerdo entre el oficialismo y una parte de la oposición, representada por Rodríguez Larreta. Massa viene al gobierno con el apoyo de Rodríguez Larreta. Habrás visto Morales, que es el socio político de Rodríguez Larreta dentro de Cambiemos, como inmediatamente hoy salió a dar señales de esperanza, señales de buena onda con la gestión de Massa. Y Massa lo que va a hacer adentro de este sistema es acomodar algunas variables de sentido común. Por ejemplo, dice, hay que cuidar las reservas, cosa que yo apoyo, porque es una forma, digamos, de bajar el pico inflacionario de la Argentina. La pregunta es, ¿de dónde va a bajar el gasto? Ahora vamos a esperar el miércoles a ver que nos explique dónde va a bajar el gasto para empezar a cuidar las reservas. Pero lo que estás viendo es una enorme maniobra política de cuidado de todo el sistema político. Claro. Ahora, Juan José, disculpa, sí, proseguí, por favor. No, parte de la oposición con Larreta, que es un aliado histórico de Massa. Larreta son compadres, son padrinos de dos hijos, cada uno son socios políticos de hace muchísimo tiempo. En el 2015, cuando Massa sale con su candidatura a romper el voto del Frente para la Victoria, ¿te acordás? Sí. Lo salió a partir con 15 puntos que partió el Frente para la Victoria, lo hacía en sociedad con Cambiemos. Y lo que estás viendo es un acuerdo del oficialismo, con un sector del oficialismo, un sector de la oposición, determinado empresariado y los medios de comunicación. Eso es lo que estás viendo. Resultado efectivo de esto, van a parar al incendio, pero no van a hacer un solo cambio estructural en beneficio de los argentinos, ninguno. Claro, porque justamente yo quería comentarte y preguntarte hasta qué punto puede generar confianza Sergio Massa, un hombre que, disculpa la palabra, es un panqueque, porque estuvo un día con uno, otro día con otros. Yo pienso que él aceptó esto de ser el superministro, porque Massa, y corregime,
A mí me parece que es uno de los tantos políticos, y ahí no te incluyo, de los tantos políticos que se sumergen en la política no porque tengan un sentimiento hacia el país, sino porque una cantidad de políticos, y que hoy gobiernan, se entregan a la política e incurren por la política, incluso ocupando cargos, porque en el fondo lo que les gusta es los flashes, las notas, estar en televisión, el poder figurar. Y me parece que Massa es uno de estos tantos ejemplos, claro, que te estoy dando. Alejandro, y son millonarios. Y son millonarios. Y Massa intervino en la venta de Edenor a Vila y a Manzano. Le vendieron una compañía de electricidad, una de las dos más importantes de la Argentina, a los que se supone que son testaferros, digamos. ¿Se acuerdan cuando la Nata tenía un programa que imitaba a los políticos y hoy tenía un Massa que decía que sí, que no, al mismo tiempo que tenía dos cabezas, ¿no? Sí. Bueno, eso, digamos. ¿Cómo va a generar el problema el problema de la crisis de la Argentina es la desconfianza que genera el sistema político? Claro. Bueno, no lo van a solucionar con el tipo más desconfiable de toda la política, que es Massa, digamos. Pero bueno, esto es el sistema político. Eso venimos a transformar. Exactamente, y que no incluye, por supuesto, a todos. Es más, hay políticos, incluso de todos los colores y partidos, que hasta son gente honesta y tienen, no sé, otra, y que tendrían vergüenza de hacer lo que hacen los demás, pero no son caras visibles, ¿no? Ahora, si me permitís, Juan José, volvemos un ratito con las chicas y después, si me permitís, te quiero hacer un ping-pong. Un ping-pong, ¿puede ser? Sí, con todo gusto, dale. Lorna quería hablar. Sí, yo le quería preguntar a Juan José si no cree que la situación de Argentina no amerita una especie de pacto de la Moncloa, donde cada sector ceda un poco y acepte lo que en otras circunstancias sería inaceptable, en pos de sacar, en ese caso fue España adelante, a tal punto que los monárquicos aceptaron que haya un rey que no era el rey que correspondía. Los republicanos aceptaron que haya un rey, aunque lo designara, los monárquicos aceptaron que lo designara Franco, los republicanos aceptaron que haya un rey y se llegó a una solución salomónica, digamos, en pro de España, en pro de salvar España, y hoy España es un país que está claramente integrado a la Unión Europea. Si no cree que acá en Argentina llegó el momento de hacer lo mismo, establecer un consenso básico y donde todos acepten que tienen que perder algo para ganar algo. Si cree que es así, y qué es lo que cree usted que cada uno tendría que ceder para que eso se pudiera dar en nuestro país. Muy interesante tu punto, Lorna. Moncloa se hizo después de la muerte de Franco, ¿no? Digamos, como Sí. aclaración en España. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina para la Moncloa? El problema en Argentina, para que haya un pacto de la Moncloa, ¿qué es lo que tiene que haber? Partidos políticos. Instituciones que se sientan con sus representantes en una mesa, hacen un pacto, pero los partidos políticos son los garantes del cumplimiento del pacto, porque las personas se van, se mueren, se cambian de partido. ¿Sí? O sea, un acuerdo político es un acuerdo institucional, no un acuerdo de personas. ¿Y qué es lo que ha pasado en la política argentina en los últimos 30 años? Han destruido los partidos políticos. Los han mandado y transformados en frentes, en política líquida, en una cosa informe que no sabés quién está detrás y cuyos dueños, hoy las fuerzas políticas tienen dueños. Ya no hay partidos políticos, está el macrismo, está el cristianismo, está el marxismo. Entonces, para que haya un pacto en la República Argentina, lo primero que tiene que haber es partidos políticos. No hay partidos políticos. Por eso nosotros tenemos la vocación de formar un partido político, porque creemos en las instituciones políticas por arriba de las personas. Entonces, cualquier acuerdo que hoy se haga que se haga en la Argentina es un acuerdo entre caciques, no es un acuerdo entre partidos institucionales, porque no existen más los partidos institucionales. El radicalismo, que todavía tiene la chapa de ser un viejo partido institucional, hoy está manejado por caudillos. El Partido Justicialista ha desaparecido, el PRO tiene dueño, es una mesa de tres patas, de tres personas.
Entonces, han puesto las instituciones, los partidos políticos, por abajo de las personas, y las instituciones están por arriba de las personas. Entonces, hoy es muy difícil hacer un pacto porque no hay garantes, no hay partidos políticos. En un acuerdo político, los garantes son los partidos, no las personas. Las personas nos morimos, nos vamos, cambiamos, podemos ser malas. Ahora, si no hay instituciones, es muy difícil hacer un pacto. Eso es lo que impide hacer un pacto hoy en Argentina. No tenés con quién sentarte a hablar, porque no hay instituciones. Totalmente, más claro que eso, echale agua. ¿Mariana? Mientras lo escucho a José Luis, me viene a la mente Juan José. Juan José, pienso en una frase que siempre les digo acá a los chicos. A mí me gusta la ley y el orden. Hay 3 personas que las he nombrado hace rato, antes que llegues, que están candidatos, digamos, Milei, Morales, Bullrich, que son las 3 personas que voy viendo un poco de cada uno de ellos, no hablar de los otros que para mí no existen, y me interesa mucho saber dónde puedo informarme mucho más sobre tu partido NOS. Eso en primer lugar. Y hacerte una última pregunta, que me digas un poquito qué harían ustedes con la cuestión de salud y la cuestión de educación. Bueno, a ver, nosotros estamos en todas las redes, en Instagram, Twitter, Facebook, NOS Argentina. Podés entrar ahí y ver nuestra plataforma, que ahora de acá a diciembre va a tener algunas correcciones, pero básicamente está el ideario del partido colocado ahí. Y nosotros, a ver, la política de salud, nuestro asesor en materia de política de salud es el doctor Albino. ¿Albino me dijiste? Sí. ¿Abel Albino? Sí. Lo he escuchado, es fabuloso, sí. Y nosotros, basados en su orientación, lo que decimos es: la primer política de salud es cloaca y agua corriente. Tal cual. Vos podés desplegar la cantidad de hospitales en la forma de estructura que vos quieras, las salitas de primeros auxilios. Ahora, si vos no generás, hoy en Argentina 42% de los argentinos solamente tienen los dos servicios, cloaca y agua corriente. Sin agua corriente y sin cloaca, lo que vas a tener es una niñez enferma que es imposible de contener, por más que sean hospitales, que siempre son un negocio para la clase política, salitas de primeros auxilios. La política asistencial no puede suplir lo que son las fallas estructurales en materia de salud. Así que el primer plan de salud es cloaca y agua corriente en forma urgente, sobre todo en los lugares de mayor nivel de concentración, por ejemplo el conurbano, por ejemplo el Gran Rosario, por ejemplo el Gran Córdoba. Esa es la primera política de salud. Bien, don Alejandro. En materia de educación... La verdad, perdón, que le había preguntado de salud y educación, pero bueno, antes de pasar, ya que pasabas para don Alejandro, comentar que lo he conocido al doctor Albino personalmente acá en Jujuy hace muchos años. Yo ya no ejerzo como obstétrica, pero me acuerdo que fui a unas charlas que él dio acá. Se emocionó él mismo y nos mostraba cosas tremendas respecto al tema de salud, y todo lo que acaba de decir Juan José es tan real, y al punto tal que él se descompensó acá en Jujuy. Se lo podés preguntar. Fue a parar a la guardia de un sanatorio conocido y fue muy ovacionado, y eso es lo que llevó a un estado emocional que se termina descompensando. Es tremendo médico. Abel, así que mis cariños desde acá. Es una eminencia internacional. Tal cual. En materia de nutrición infantil. Tal cual. Sí. Bueno, gracias. Gracias, Juan. Déjame que te termine un punto. Sí. Su visión en materia de mirada de la niñez es estratégica, porque sí. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué nosotros arrancamos el programa y la visión de salud desde ese punto de vista? Porque el recurso más importante que tiene un país es su capital humano. Ni los recursos, ni el petróleo, ni la minería, ni la tierra, nada
es tan importante como el cerebro y el corazón de ese capital humano. Entonces, lo que él dice es, estratégicamente, si nosotros no generamos y no cuidamos las condiciones en los primeros 1000 días de ese bebé, lo que estamos generando es un chico que a futuro no se va a poder desarrollar, no va a poder aprender, va a tener dificultades en su vida. Claro. Entonces, estratégicamente, cloaca, agua corriente y el plan de los 1000 días para asegurarnos que todos aquellos chicos que vayan a la escuela el día de mañana, en un buen modelo de educación, puedan asimilar los conocimientos y desempeñarse en la vida cuidando el cerebro los 1000 primeros días. Tal cual, tal cual. Sí, tal cual. Él presentó unas imágenes tremendas del niño que desarrolla su sistema neurológico hasta los 6 años. Exacto. Y en las imágenes mostraba un cerebro de un niño mal alimentado, que era como un arbolito sin hojas, y el otro bien alimentado, un árbol pleno, lleno, y todo lo que viene después, ¿no? Con el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso y del pensamiento. Para ser muy sintéticos, esa es nuestra visión y nuestra estrategia en materia de salud. Excelente. Bueno, Juan. Excelente. Tu explicación, por eso te dije al principio que sos un excelente comunicador y estamos de acuerdo con lo que comentás. Te quería decir esto, vos sabés que yo hace un tiempo que me estoy dedicando a la política, siempre me interesó, siempre me gustó, pero me estoy interesando y metiendo en el campo desde el 1 de abril del 2020, cuando un personaje salió diciendo vamos a prorrogar la cuarentena 20 días más y ya quedó clarísimo que todo iba a ser un fraude y a partir de ahí ya me metí de lleno en la calle. Vos sabés que hablando con la gente en los barrios, me queda claro que la gente entiende nada de política. Y yo lo que te quiero pedir es si le podemos explicar, si le podés responder a la gente común que no entiende de política y que quiere empezar a entender un poco, ¿qué significa esto de que la representación política hoy en día en el mundo se divide entre globalistas y soberanistas? Explícanos esos conceptos, por favor. Sí, cómo no. Bueno, en general los medios de comunicación tienen muchas categorías para intentar explicar la política, digamos, ¿no? Estatistas, privatistas, derecha, izquierda. Son todas categorías que hoy no responden a la realidad de la política mundial. Hoy el mundo, y Argentina dentro de ese mundo, está asignada por un modelo que pretende un modelo global, transnacional de gobierno, que está representado por personas que no conocemos. Suponemos que su voz es el foro de Davos, digamos, porque expresa lo que después las políticas globalistas van implementando en cada uno de los países de la mano de la política local, digamos, en cada país. Y nuestra clase política es una política que está absolutamente alineada, las dos fuerzas políticas, con ese modelo de una agenda internacional que se llama la Agenda 2030, que es una agenda de nivel global, que lo que busca es una división internacional del trabajo asignada a cada país y un modelo de cultura uniforme a lo largo de todo el mundo, digamos, ¿no? Con los mismos valores a lo largo de todo el mundo. Nosotros lo que decimos es que cada nación se expresa en forma diferente, porque tiene tradiciones, tiene valores, tiene cultura, tiene una identidad propia que hay que cuidar y que hay que resguardar, y hay que sacar a Argentina de esa agenda. Entonces, hoy las opciones en la Argentina son las dos fuerzas políticas globalistas, el Frente de Todos y Cambiemos, que han seguido y han apoyado todas las políticas globales, la pandemia, ideología de género, el aborto, la eutanasia, viene la ola de la eutanasia, y aquellas que nosotros nos expresamos que Argentina debe recuperar su soberanía en la definición de su propia estrategia internacional y de sus propios valores que son históricos. Y esto es lo que yo digo, no existen más derechas e izquierdas, hay derechas que son globalistas, y nosotros somos la derecha soberanista en la Argentina, y las izquierdas son todas globalistas, socialismo del siglo XXI. Entonces un poco es esto lo que yo planteo, se terminaron las izquierdas y las derechas, no existe más la división de privatistas y estatistas, son categorías de la primera mitad del siglo XX. Lo que la política en el mundo hoy se expresa a través de globalismo o soberanismo. Y vos podés ver los soberanismos en el mundo, por ejemplo, Hungría,
Polonia. Ahora vas a ver en Italia, en las próximas elecciones, un partido yo estuve con ellos ahora en Italia, Fratelli d'Italia, netamente soberanistas, con una dirigente de lujo para Europa que se llama Giorgia Meloni, probablemente la próxima primer ministro de Italia. Lo ves a Vox en España, lo ves a Bolsonaro en Brasil, lo ves a Trump en los Estados Unidos, que va a volver a dar pelea ahora en las elecciones intermedias y después en las elecciones presidenciales. Y en el mundo lo que decimos es: los países deben ser soberanos, porque tienen una fundación histórica que nosotros debemos preservar y debemos transmitírsela a las generaciones siguientes. Y el mundo debe acordar a través de esas naciones, de la Confederación de Naciones, no de un gobierno por arriba de los estados nacionales. Esta es la diferenciación entre globalismo y soberanía. No sé si fui claro, lo hice Sí, muy sí, rápido. no. Totalmente. Bien, muy claro, muy claro. Juan José, obviamente, mira, estoy disponiendo de tu tiempo. Disculpa, en este momento te hemos agarrado y no te queremos soltar todavía, pero antes de volver, aunque sea una rueda más con los chicos que me acompañan, voy a ir a este ping-pong que quería hacerte. Ya que mencionaste los medios de comunicación, yo te voy a nombrar a tres periodistas que suelen hablar de política y de lo que sucede, y a mí me gustaría saber tu opinión o qué te sugiere, qué te sucede cuando los escuchás hablar y comentar, ¿no? Eduardo Feynman. Bueno, Eduardo, en La Nación Más, Sí. digamos, La Nación Más hoy es prácticamente el órgano de difusión de Cambiemos, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que ya es un político, es un periodista identificado con un sector político claramente y vocero de ese sector político. Bien. Viviana Canosa. Yo soy amigo de Viviana, yo la aprecio mucho, la quiero mucho, es una periodista valiente, muy inteligente, que da pelea ahí adentro de un medio de comunicación muy complicado. Y esperemos que algún día se decida por la política. Estaría bueno. Navarro, de C5N. Es un operador político del otro bando, digamos, ¿no? Con diferencia de categoría con Eduardo Feynman en formación, en lenguaje, en inteligencia, pero es un operador, Navarro no es un periodista, es un operador político. Yo lo respeto, digamos, pero a mí me encantaría que diga: mire, yo soy operador político dentro del medio, no periodista. Un periodista Totalmente. es una visión neutral de la realidad. Son operadores. Bien. Maduro. Maduro es la continuación del chavismo por otros medios, digamos. Maduro representa claramente el socialismo del siglo XXI en el continente sudamericano, con el típico modelo de una dictadura disfrazada de democracia, con coartación de derechos, capturando la renta de los venezolanos y distribuyéndola al Estado, empobreciendo el país, empobreciendo a los ciudadanos. La gestión de lo público del gobierno tanto de Chávez como de Maduro se ve. Venezuela era un país que exportaba combustible, hoy no puede producir ni nafta, exporta petróleo crudo, digamos. Es un país que retrocede en su calidad productiva, en su calidad institucional, en su calidad social, por un país que lo han empobrecido, han volcado una calecita, digamos. Un país que lo han empobrecido hasta el límite de lo exasperante. Basta hablar con los venezolanos que están ingenieros, médicos que están trabajando de mozos en Buenos Aires, digamos. Totalmente. Mauricio Macri. Mauricio es un empresario que un día se decidió por la política y me parece que cumplió su ciclo, ¿no? Cuando habla de que quiere el segundo tiempo, no se dio cuenta que el segundo tiempo ya lo jugó en el 2019 y lo perdió. Exacto. Yo siempre pido, yo siempre digo: Macri, por favor, no vuelvas. Y no porque tenga algo en contra de Cambiemos, no, pero me parece, comparto con vos, ya fue. Y el último personaje en la política, Cristina Kirchner. No, Cristina es la jefa del modelo de la cleptocracia en la Argentina, o sea, de los ladrones instalados en el poder. Es una mujer que, con una enorme capacidad intelectual y política, lamentablemente para el mal, que lo que ha armado es un sistema no ya de corrupción,
el kirchnerismo ya no es un modelo de corrupción como fue aquel modelo de corrupción de Menem. Es un sistema de robo instalado en el poder, cleptocracia, el gobierno de los ladrones. Cual. Perfecto. Bueno, ustedes chicos sabrán lo que dijo Juan José, lo dijimos acá tanto Lorna y yo y todos, que es una mujer súper inteligente, una maestra para el mal. No porque a nosotros se nos ocurra, sino porque es así, porque hay pruebas que lo dicen y porque escuchás lo que habla y cómo se expresa y a través de sus posturas faciales. Bueno, ha dado muestras de todo esto, y lo cual pienso que en el clan Kirchner no creo que Máximo llegue a tener la relevancia política que tuvieron tanto Cristina como Néstor, ¿no? Me parece... Ahora, Alejandro, ojo que yo le recrimino muchas cosas a Cristina Kirchner, pero Cristina instaló en la política un concepto que vos se los escuchás a políticos de todos los bandos, de todos los tipos, de todos los colores y de todos los niveles. Para hacer política hace falta platita, ¿no? Claro. Digo, por supuesto. Ojo, porque una mujer de la estatura, de la baja estatura moral y ética como Cristina, instaló conceptos en la política que los políticos lo siguen a pie juntillas, ¿eh? Basta mirar la administración de fondos en todas las provincias, en todos los municipios, inclusive en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y te vas a dar cuenta que uno de los artes de la política hoy, después de Cristina, es el arte de hacer caja. Así y de es. robarle fondos al erario público. Los fondos del erario público son impuestos y el esfuerzo de las personas que aportamos todos los meses. Aportamos por año 7 meses de nuestro trabajo. 7 meses. Estamos llegando al 31 de julio, ¿no? Buena noticia, el 1 de agosto empiezan a trabajar para ustedes. Desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, hasta el 31 de julio, perdón, trabajan para pagar impuestos. Ustedes y todos los que están escuchando acá. Sí, por supuesto. Alguien se roba el erario público, lo malversa, hace caja, lo junta platita para hacer política y demás. Lo que nos está robando es el esfuerzo a cada uno de nosotros, digamos, ¿no? Exactamente. Y no me quiero olvidar de gente, bueno, como Moyano o Grabois. Grabois es realmente... hoy forma parte de uno de los sectores que más conspiran contra el desarrollo de la Argentina, ¿no? Que son Totalmente. Las órganos paraestatales, que no son organizaciones sociales. Las organizaciones sociales son organizaciones de la sociedad sostenidas por la sociedad. Son órganos paraestatales que están sostenidas con los erarios del Estado, con los fondos públicos, para cortar la calle, para entrenar gente, para cortar la calle y para que no haya trabajo en la Argentina. Hoy uno de los grandes enemigos de la generación de empleo son las orgas encabezadas por Grabois, Pérsico, toda esa banda de forajidos. Totalmente. Se dedican a que no haya empleo en la Argentina porque cada vez quieren tener más planes. A ver, Pérsico maneja más cápitas que el Estado Nacional, que es el primer empleador de la Argentina. Qué bárbaro. Paga con eso, ¿no? Porque yo veo que muchos creen que el sindicalismo es el enemigo en la Argentina, y yo les digo, muchachos, no se confundan. No se confundan, el sindicalismo encuadra hoy 6.800.000 trabajadores en blanco, ¿no? El sector privado, por supuesto. Ahora, las organizaciones paraestatales de piqueteros, que es una forma de tercerizar el modelo del manejo de la calle por parte de la política de los dos bandos, ¿no? Porque Macri hizo lo mismo en su gobierno con Carolina Stanley, aumentó 4,5 millones los planes, instituyó el sistema de pagarles a las orgas para que mantengan el orden en la calle durante todos los meses. Yo lo denuncié en el debate presidencial, eso, 2019. Yo lo recuerdo. Y me sorprendiste, yo no te conocía y me sorprendiste y me gustó mucho lo tuyo. Sí, Lorna. Lorna está desesperada, quiere ya hacerte una pregunta. Yo decía que vengo diciendo hace rato que los piqueteros, como dicen muchos que no trabajan, los piqueteros sí trabajan. Su trabajo es arruinarnos la vida a todos nosotros. No saben por qué protestan, porque yo como periodista, alguna vez que me han fastidiado que quería ir a trabajar o hacer algo, les pregunté por qué protestaban y no sabían, y están trabajando, lamentablemente llevados por esta gente, porque si no trabajan, si no hacen piquetes, si no cortan las calles, si no generan disturbios, no les pagan. Entonces para ellos
es un trabajo porque tienen que quedarse todas esas horas haciendo eso, porque si no, no les pagan. No sé si coincide conmigo. Sí, claro, pero ahí el que lo suben al micro, a la señora que suben al micro con 2 chicos, ¿no? Para que acampe en julio, en la 9 de julio, esa persona es un rehén, es una víctima. Ahí el delincuente, 2 delincuentes son los jefes de las orgas, porque cuando vos ves palos, ves capuchas, ves micros, ves vianda, lo que ves es plata. Es plata que pone el Estado Nacional para hacer toda la logística de subir a esa gente que son rehenes a los micros. ¿Vos crees que una señora de Florencio Varela tiene ganas de venirse con sus 3 chicos a chupar frío durante todo un día sin saber por qué viene? Son rehenes. Entonces hay que ir contra las orgas, no contra las personas, no contra los individuos. Y el atorrante de Beliboni hace poco, 2 días atrás, negaba en un programa de televisión, negaba de que ellos no le obligaban a la gente a aportar de ese una parte, un 3% creo, de ese plan social, que no se sabe para qué le piden ese dinero. Él dice, no, nosotros no le pedimos, todos colaboran, y el que no pone dinero no le decimos nada, no le quitamos el plan social. ¿Cómo puede ser que mientan con tanto descaro? ¿Viste cómo le contestó a Delfina, no? A esa chica que la cuestionaba, a Delfina Walker. Sí. ¿Viste cómo le contestó, no? No pudo contestarle y lo único que pudo hacer fue insultarla. Porque totalmente. Eso lo insultan. Son matones. Totalmente. Son matones con el dinero del Estado. Totalmente. Yo creo, Juan José, que incluso, a ver, si nos retrotraemos 4 o 5 años en el tiempo, jamás nos hubiésemos imaginado que íbamos a llegar a un nivel de gobierno y de todo lo que estamos hablando tan berreta, ¿no? Porque es berreta, ni siquiera es bizarro. Yo creo que jamás nos imaginamos tener gobernantes como los que tenemos y este tipo de dirigentes sociales, bueno, por así decirles, ¿no? Los que están Grabois y Pérsico y Beliboni. ¿Jamás te hubieses imaginado esto alguna vez? Si te lo hubiesen contado hace 20 años atrás, vámonos más atrás, si te hubiesen contado, mira, alguna vez en Argentina va a existir este tipo y esto, ¿vos hubieses dicho, no, es un cuento de hadas o qué hubieses pensado? No, Alejandro, mirá, los seres humanos, los grupos humanos, las organizaciones humanas tienen que ver, las conductas de esas personas tienen que ver con los sistemas. En cómo están las normas, cómo se administran las normas, cuáles son las normas de convivencia. Cuando eso se deteriora, cuando eso se destruye, cuando se destruye el modelo de premios y de castigos, cuando todas las normas de convivencia se destruyen, lo que aparecen son los peores, no los mejores. Claro. Obvio eso. Si vos, del sistema político, que tendría que ser un sistema de ejemplo, un sistema de donde baja alguna forma, digamos, de cualidad, baja alguna forma de virtud, lo transforma en un chiquero, lo que van a aparecer son los peores, porque los mejores no se quieren meter en el chiquero. Y ese es el problema de la Argentina. Entonces, si vos generás un modelo de conflicto, generás un modelo de conflicto sistemático, como venimos sosteniendo desde el año 2003 en la Argentina, lo que van a aparecer son los más rústicos, los más resilientes, los peores, no los mejores. Claro. Por eso es que hay que transformar, más allá de que Alberto sea berreta o que Macri haya hecho un mal gobierno, no es un tema de personas, es un tema de sistema. Este sistema va a hacer fracasar a De Gaulle a cargo de la presidencia. Es imposible. Mira, yo te agradezco tanto tu presencia porque creo que Lorna, Mariana, Alejandro y Alejandro van a compartir seguramente algo que yo voy a expresar en este momento. ¿Saben qué es lo que siento, chicos, escuchándolo a Juan José? Que desde que se sentó acá hasta este momento y hasta que cerremos el programa con él, nosotros hemos crecido un poco más. Hemos crecido en el entendimiento de las cosas, hemos crecido como país y le recomiendo a la gente no solamente que te escuche en este programa, sino que busquen más de vos, porque lo que vos aportás es crecimiento, porque hemos crecido, nos has dado un entendimiento que otro político no lo da
con la contundencia y hasta con la simpleza en la que explicás las cosas. Así que yo te quiero agradecer porque hoy nos has hecho crecer un poco más. Bueno, gracias, Ale, pero es el rol y el deber que tenemos los viejos también. Yo viví la Argentina, tengo 64 años, yo viví la Argentina desde los 70 para acá, me acuerdo de todo y tengo registro de todo. Con lo cual, yo he visto el deterioro de la Argentina, yo crecí en una Argentina distinta. Y lo que digo es, si nosotros no cambiamos el sistema, nuestros nietos van a vivir en un... Cuando a mí me dicen Argentina, va hacia Venezuela, le digo, no, muchachos, Argentina va al Congo, no a Venezuela. Guarda con lo que estamos diciendo. Exacto. Va a un modelo de país del África subecuatoriana, digamos. Entonces lo que digo es, hay que transformar el sistema. Si el sistema no genera, no transformamos el sistema, siempre vamos a generar las peores conductas de cada uno de los argentinos. ¿Y cómo se haría para transformar el sistema? ¿Cómo se haría? Porque muchos tienen miedo de que haya un costo político. ¿Cómo se haría? ¿Volvería la convertibilidad? Si volvería la convertibilidad, porque a mi entender, lo que yo me acuerdo, porque era chiquita en esa época, y lo que estoy viviendo ahora, me hace acordar un poco a lo que yo vivía cuando tenía 11, 12 años, que por ahí un poco más leve ahora, que no había precio para nada, que no se podía comprar las cosas. Y si no cree que llega el momento de volver a poner una nueva convertibilidad, porque para situaciones extremas, remedios extremos, vos no te acordás porque era... y ver si podemos salir luego gradualmente, si no cree que estarían dadas las condiciones para eso, porque yo tengo 45 años, no 64, y en la convertibilidad tenía una vida digna, similar a Europa, uno podía salir, uno podía vivir dignamente, uno podía planear, uno podía comprar, uno podía armar una vida lógica, y le pregunto si cree posible volver a poner algo similar a la convertibilidad, pero ir saliendo de a tiempo e ir ajustando, por ejemplo, pasar de $1 a $1 al año siguiente Lorna, hace una pregunta. Sí. Algo por el estilo. Bueno, habría que poner otros números, ¿no? Ejemplifiqué con la convertibilidad. No, está muy bien, Lorna, y gracias por tu pregunta. Vos no te acordás porque eras muy chiquita. Vos disfrutaste los beneficios de la convertibilidad, pero no pagaste la cuenta. La cuenta de la convertibilidad fue 25% de pobres en la Argentina, en un país que tenía un 7% de pobreza estructural. La convertibilidad fue una estafa, fue una medida de corto plazo para liquidar el Estado. Liquidaron el Estado porque decía que era caro, un Estado que era el 27% del PBI lo pasaron al 52% del PBI, ¿no? Y la deuda social que dejó la convertibilidad es una fantasía, Si yo te digo que el dólar vale 128 pesos, ¿vos qué me decís? Dámelos, te compro todos. Te cambio todos los pesos que tengas por todos los dólares que me des. No, vos me vas a decir, me estás mintiendo. Bueno, pues yo te los compro, por eso. Si yo te digo que un peso vale $1, yo te tengo que decir, me estás mintiendo. Fue una fantasía, fue un globo de satisfacción con una cuenta que nos salió carísima, que todavía estamos pagando. Más de 180.000 millones de dólares de deuda para sostener un valor del peso que no existía. El dólar vale lo que debe valer en la Argentina, no vale 128 pesos. Seguramente tampoco 300 como dice el mercado, digamos. Pero mirá, los 5 periodos de la historia de la Argentina donde la política prometió dólar barato, la Argentina dejó de crecer y empezó a retroceder. Nuestros abuelos compensaban el valor de una moneda como la moneda argentina, que sistemáticamente iba creciendo, ¿no? Para poder sostener el modelo exportador. Un país es lo que exporta. Perfecto. El desarrollo del país y el bienestar del país y el bienestar de sus ciudadanos se basa en la balanza comercial, la diferencia entre lo que exporta y lo que importa. Esto es clarísimo. Entonces, si vos tenés un valor de $1 ficticio, ¿para qué vas a producir un corcho en la Argentina? Lo traes importado, no tiene sentido hacerlo en la Argentina.
con el modelo de la convertibilidad, de la falsa convertibilidad sostenida con deuda y sostenida con la liquidación del Estado Nacional, generamos un 25% de pobreza en la Argentina. Empezó la debacle de la Argentina, porque la fiesta es linda. Yo también disfruto la fiesta. El tema es que no la tenés que pagar. Y la fiesta de la convertibilidad la van a pagar nuestros nietos, Lorna. Con lo cual, ojo con este tema de dolarizar la Argentina, inventemos un valor de la moneda que no existe, la moneda vale lo que ¿Cómo va a ser vale. que alguien quiera pesos? Porque como tenemos la memoria, a mí me estafaron cuando tenía 22 años, que me robaron la plata del banco, le salió más caro no devolverme mis $225, porque una chica de 22 años nunca más volvió a poner un peso en el sistema bancario. ¿Cómo hacemos para que la gente quiera tener pesos? Porque la gente, pesos que tiene, que no lo tiene que gastar para vivir, pesos que quiere llevar al dólar o algo que le garantice el ahorro. ¿Cómo hacemos para que el peso, yo coincido que el problema no es el peso, sino el gobierno que emite y emite y emite y le ponga el nombre que le ponga, es lo mismo? ¿Cómo hace para que nosotros que tenemos la memoria de que el peso no vale nada, o justamente porque hacen esto, querramos comerciar y hacer todo en pesos, como pasa, por ejemplo, sin irnos tan lejos, en Brasil con el real o en Uruguay con el peso uruguayo en cierto punto? En Bolivia, en Paraguay. En Paraguay nadie sabe cuánto vale un dólar, no tienen la menor idea, digamos. Ahora, eso es un proceso, y es un proceso virtuoso que hay que originarlo desde la gestión del Estado Nacional y de los estados provinciales. No se puede, en tu casa, a vos te es imposible gastar más de lo que entra. Lo podés hacer un mes, podés tener un desbalance, lo podés hacer 2 meses, pero no podés tener 30 años de gastar más de lo que recaudás. Eso es imposible. Perfecto. Entonces, Bueno, hay que producir más. Perdón, cierro con esto. Hay que producir más, hay que exportar más, hay que bajar un gasto del Estado que es malo, que es corrupto y que además es inservible. ¿Sí? Y con eso lo que vas a generar son reservas. Y con las reservas vas a poder pagar todas las erogaciones externas que tiene que hacer el gobierno nacional. En materia de deuda, en materia de empréstitos y demás, y no tomar más deuda. Y a lo largo del tiempo eso lo que va a ir generando es que el dólar en la Argentina vaya perdiendo el modelo de identidad del único factor de ahorro. Porque si el gobierno no gasta más de lo que tiene, puede pagar sus deudas con reserva, porque las genera a través de, en forma genuina, de tener una balanza, un saldo comercial positivo, con una relación entre lo que exporta y lo que importa. Y bueno, a lo largo del tiempo lo que vas a tener es un circuito virtuoso del sector económico. Más crecimiento, más consumo. Claro. perfecto, No, qué bien. Es más que esto lo hace Bolivia, digamos. Bolivia toma empréstitos internacionales al 3%. Qué buena descripción. Qué buena descripción, qué bien explicado. Bien, Mariana, después voy con Alejandro y ya vamos cerrando. No queremos, pero bueno. Mariana. ¿Podés preguntarle o alguna reflexión? No, una reflexión. Me quedé pensando en lo de José Luis, mientras obviamente los escucho a todos, en el tema de... ¿José Luis soy yo? No. José Luis no soy yo. Otra vez, qué bárbaro, ya te bautizamos, che. Juan José. Juan José, lo de las normas se destruyen. En algún momento en otros programas he dado un ejemplo de las moléculas, son muchos átomos que se unen, y cuando las moléculas se sueltan las manitos, por así decirlo, viene el desgaste, viene el envejecimiento y viene la muerte. Bueno, lo mismo ocurre acá cuando las normas se destruyen. Pasa exactamente lo mismo. El desgaste, el envejecimiento y la muerte. Y es lo que viene pasando en este país. Así que espero realmente que las personas que luego se hagan cargo, ojalá sean personas que quieran trabajar para que ya no se destruyan las normas. Y fundamentalmente decir que acá hay una base fundamental que es, fundamentalmente estoy repitiendo, pero hay algo fundamental que es el respeto, por uno mismo y por el otro.
el respeto, los límites. Eso es lo que quería agregar. A mí me gusta el tema de las normas. O sea, esta creación Dios ha creado con límites. No podemos pasar los límites y avanzar así sobre los demás. Si el mar haría eso con la tierra, no existiríamos, ¿no? Dios mismo creó con límites. Entonces las normas, los límites tienen que existir. Tiene que existir un país que le guste aprender, que le guste estudiar, que le guste la claridad. Me encantó cómo Juan José expuso de una manera tan clara, precisa, concisa, cuando se extendió en un tema, lo ha explicado. Una clase, realmente una clase hermosa, una didáctica y una pedagogía que fue un placer, un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan José, un placer haberte tenido acá. Como te dije desde un principio, para mí sos un gran comunicador, un intelectual. Te pasé por la parte local de política, la parte global, y ahora te quiero llevar a otro plano, si me permitís. Sí, claro. El año pasado tuve la fortuna acompañando a un periodista y estuvimos en el living de Aldo Rico. Y le hicimos una entrevista, la verdad que fuimos por un objetivo y salió así muy bien. La gente pudo ver otra cara de él. Entonces, nosotros acá tenemos claro lo que pensás. Para mí sos, como te dije, ya te lo describí, pero yo apunto mucho a la comunicación. Yo siento que hay gente a la que no le apuntamos. Hay gente en la calle que dice, no, Juan Centurión está con los militares, es un facho, y tiene toda una imagen que nada que ver con la realidad. Entonces yo lo que quiero es que le contemos que sos una persona y quiero que nos cuentes una pregunta, espero que no te rías. Quiero que me cuentes qué mascota tenés. Si haces ejercicio, si haces alguna actividad y qué te gusta en tus ratos libres hacer. Y bueno, tenía perros, no tengo más perros, porque ya me inundaron los perros de mis nietos. Ya con los perros de mis nietos tengo suficiente. Tengo caballos, me gustan mucho los caballos. Amanso caballos, tengo mis caballos en la chacra ahí en Exaltación de la Cruz, donde pasamos momentos familiares muy lindos. Y ese es un poco mi escape, es mi lugar en el mundo. Estar con mis caballos, con mis hijos, con mis nietos, salir, montar, disfrutar del aire libre. Yo disfruto mucho el aire libre, bueno, he pasado mi vida al aire libre, pero es casi mi único escape, ¿no? Y bueno, mi lugar en el mundo es mi familia. Hoy estuvimos todos juntos también, vinieron mis 6 nietos, mis 5 hijos, con su nuera, con mis yernos y con todo. Y ese es mi lugar en el mundo, mi familia. Qué lindo, la verdad, tan importante, ¿no? La familia. Y José Luis, a ver, para conocerte un poquito más. Otro que me dice José Luis. No, perdón, Juan José, me quedó. ¿Sabes por qué? Porque yo a Juan José lo veo parecido a un José Luis que era amigo nuestro, que era de Jujuy. Me parece que por ahí viene el tema, porque es muy parecido, pero Juan José, disculpa, igual en la edición saco todo, tanto José, yo lo edito, quédate tranquilo. Los programas son así, ¿no? Bueno, Juan José, claro, queremos decirte Juan José, porque viste que en los programas Gómez Centurión, ya sabemos que es Gómez Centurión. ¿Qué tipo de música escuchás? ¿Qué es lo que más te gusta en cuanto a la música? Bueno, mi música es música clásica, especialmente música de cámara y folclore. Yo escucho mucho folclore. Folclore. Mis hijos son muy melómanos, cantan muy bien, tocan la guitarra y demás, y me castigan con el folclore, pero yo soy muy tradicionalista en eso, escucho mucho folclore. ¿Cuál es tu tema preferido del folclore? ¿Hay alguno o hay dos o todo en general? No, qué sé yo, no me pongas a revisar todo, pero claro. Bueno, tengo clásicos como los Chalchaleros, los Carvajal también tengo mucho. Escucho mucho música Larralde. Debo tener casi todo lo del Pampa Larralde. Mucho folclore surero de la provincia de Buenos Aires, escucho mucho también. Tengo mucha colección. Pero soy variado en el folclore. ¿Y programas de televisión solés mirar? Por ejemplo, Bendita TV, ¿mirás? ¿Programas como el de Beto? No, trato de no mirar televisión. No. Muy bien. Leo mucho.
No, porque es un chupete electrónico, digamos. ¿Y deporte? ¿Cuál es el que Par. deportes practicás o cuál es el que más? Porque por ahí uno no practica algún deporte, pero le gusta verlo. No, sí, veo algo de deporte, veo fútbol, veo rugby, el mundial de rugby lo veo siempre, veo alguna síntesis de la urba. No, ya deporte no practico, hice de todo en mi vida, jugué al rugby. De fútbol me encantaba jugar, pero soy muy malo, soy muy tosco jugando al fútbol. Era un querido número 2, digamos, un quebrador, pero nunca fui un habilidoso en el fútbol. Y sí, trato de ver algo de deporte, pero no miro mucha televisión. En general no miro. No tengo tiempo, además, entre lo que leo, lo que escribo, las entrevistas, todo este tipo de entrevistas, tipo 1, 2, 3 por día, digamos. Con lo cual no tengo mucho tiempo libre, digamos, ¿no? Estar con la gente me lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa? Yo cuando estoy con gente, no miro el teléfono, no atiendo el llamado. Igual. Entonces, cuando no estoy con gente, se me empiezan a acumular los mensajes, tengo, 78, 88 chats por día, las llamadas telefónicas, con lo cual no tengo demasiado tiempo libre. Bien. Bueno, te comento que nosotros generalmente hacemos programas de espectáculos, pero yo decidí proponer acá a mi equipo, que bueno, faltan algunos, porque a veces es un poco aleatoria la cosa. Yo decidí hacer este programa porque ninguno de nosotros estábamos afiliados a ningún partido político o hablar de política, pero sentí que es una manera de introducirnos, de saber, de conocer, de proponer, porque creo que la gente, no solamente los jóvenes, todos harían bien en tener un poquito más de conocimiento de qué se trata el sistema, de qué se trata la política, quiénes son los políticos, y es nuestro aporte que le hacemos al país opinando, y hoy por primera vez, creo que es el 7º u 8º programa, contamos con tu presencia, lo cual nos has honrado, porque hace poco estuvimos juntamente con Lorna y con Alejandro en el Tractorazo, ¿no? Donde había muchos políticos que sí nos dieron nota y nos prometieron también sentarse acá, como lo estás haciendo vos a través de Zoom, y bueno, hasta ahora les era muy difícil estar, ¿no? En tanto vos concretaste y acá estás. Por eso quiero agradecerte mucho y preguntarte, ya que nosotros no venimos del palo de la política o no somos periodistas políticos, si nos recomendás, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te hemos hecho sentir? Pues no sé, ponenos una calificación, es muy importante para nosotros por lo jerárquico que sos en cuanto a comunicación y como figura en la política. Realmente yo creo que hoy, si tengo que poner en la lista de los que a mí me gustaría, porque yo quiero que la gente, porque tengo algunos seguidores, que si a alguien lo puedo convencer, alguien está en la nebulosa, y yo puedo tirarle un nombre para que voten, porque tenemos que saber a quién votamos. Desde hoy, Gómez Centurión está dentro de los que quiero, de los que me gustaría. ¿Cómo te sentiste con nosotros? Bueno, ahí hay dos temas. Primero, que yo los felicito por la iniciativa de este programa. Es muy importante, yo se los digo siempre, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Si ustedes no se ocupan de la política, los políticos se van a ocupar de ustedes. Se van a ocupar de su caja de ahorro, de su cuenta corriente, de su hijo, de su nieto, se van a ocupar de todo. Entonces la gente debe ocuparse de la política, tiene que tener preocupación por lo público, porque le maneja por lo pronto, le maneja 7 meses de trabajo al año en materia de dinero, y después de eso le maneja la vida a sus hijos en las escuelas, qué es lo que le dicen las maestras, la ideología de género, hoy somos todos nenas, nos vestimos de mujeres y nos pintamos los labios, todo eso lo maneja la política. Entonces la gente se tiene que ocupar de lo público. Así que, primero, felicitaciones. Y después les digo que me he sentido muy, muy cómodo, muy a gusto con ustedes, con muy buenas preguntas, con muy buen nivel de análisis. Podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, ese es otro tema, digamos, ¿no? Pero con una precisión conceptual en las cosas que preguntan, que yo los felicito. Así que, felicitaciones. Gracias.
No, bueno. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad que nos llenás de alegría. Y bueno, para cerrar, no sé si viene al caso, pero también agradecerte porque defendiste nuestra soberanía. Yo te cuento algo que desde que soy chico nunca pude volver a cantar la marcha de las Malvinas porque me produce tal emoción que no podía. Se le acabó la batería al teléfono de Lorna, pobre. Y hasta que hace poco conseguí hacerlo. Entonces, la verdad que estamos hablando no solamente con alguien que en algún momento, en 2019, dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ser uno de los candidatos para presidente? Y creo que el poco tiempo que hoy compartimos con vos, que es relativo, porque también puede haber sido mucho por toda la información, creo, Juan José, que un presidente como vos pondría a este país, con el tiempo que lleve, porque no todo se produce de la noche a la mañana, lo pondría de pie. Y te lo digo fuera de todo compromiso por quedar bien con vos. Muchas gracias, Alejandro. Y yo creo que vos sabés y que vos has sentido a la patria y que la sentís como desde el primer día que estuviste en Malvinas, que la seguís sintiendo de la misma forma. Sí, además yo les digo a todos los que están escuchando ahora, yo tengo un altísimo nivel de esperanza por Argentina. Argentina tiene un potencial fenomenal en su capital humano y en toda una cantidad de recursos que tiene la Argentina. El mundo hoy se está configurando en un mundo que cada vez necesita más lo que los argentinos somos capaces de hacer. Con lo cual los argentinos tenemos toda la chance. Lo que tenemos que relevar es una casta de políticos no patriotas que trabajan para una agenda que está escrita desde afuera, que no son probos, que no son honestos y que han destruido a la República Argentina. Hay que relevarlo y punto. Perfecto. Excelente. Y para hacer el saludo final, permitime que llame a Lorna, que está acá, así se suma acá y te saludamos todos. Perfecto, y acá la tenemos a Lorna. Miren qué rápido llegó de Ballester. Se tomó el tango de Cristina, parece. Bueno, chicos, muchas gracias, un placer y que se repita esto. Los comprometo para que en algún momento volvamos a hacer otra reunión y otro debate sobre esto. Por favor. A mí yo te voy a hacer una propuesta superadora. En algún momento nos gustaría que nos invites a tu casa. Sí, claro, con todo gusto. Perdoná lo que es medio atrevido,